En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Querido Horacio Robelli, buenos días. Sorry por la demora, se me Al hizo tarde. contrario, querido amigo Néstor, usted sabe que lo espero pacientemente, me encanta salir en su radio y le he explicado muchas veces por qué, pero bueno. No, obviamente, tiene el corazoncito en Radio Q, más allá de que lo busquen de otros lados, pero usted tiene el corazoncito deambulando por estos cerros. Empecé con vos. Me Ah, dijiste, no, yo digo, mirá, no tengo voz para ser locutor, no se me entiende bien, me dijiste, no importa, yo te saco igual. no, Empecé con vos ya hace más de 30 y pico años atrás, ya ah, no quiero ni contar los años. exactamente, mi querido amigo. Bueno, ayer te mandé un mensaje, bien terminó el discurso del presidente Milei. No quiero entrar en calificativos, sino quiero que técnicamente, y debo confesarle a la audiencia que yo lo conozco a Horacio justamente por un tema de presupuesto. Hace muchos años, cuando necesitaba analizar el presupuesto en ese momento de la provincia, gobernaba Bussi en ese tiempo, Tucumán, y me contacté porque dije, ¿quién es la persona que más sabe de presupuesto en la República Argentina? Y me dijeron Horacio Igual. Robelli. Bueno, No para tanto, trabajé pero, muchos años en el bueno, TED. pero me contestaron eso, Horacio, ¿qué querés que te diga? Pregunté a varios y me dijeron Un Horacio amigo debe Robelli. ser, un amigo seguro. Sí, y me pasó el contacto y de ahí empezamos. En ese tiempo nos mandábamos fax, miren de viejo que estamos, que ahora nos vemos la cara, antes nos mandaban por fax para que me analice el tema del presupuesto. ¿Qué fue lo que presentó? Y vamos a la pregunta concretamente. ¿Qué fue lo que presentó o lo que discursivamente dio lineamientos ayer Javier Milei? Mira, formalmente el 15 de septiembre es el último día que debe presentar el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto que va a regir el año que viene. Cosa que no vino haciendo ni en el 2004 ni en el 2005. Ahora formalmente lo cumple. En lo formal lo cumple. Pero como bien decís, es totalmente inconsistente. Partamos de los supuestos. Ellos suponen que el promedio, no el tipo de cambio en diciembre, el promedio del tipo de cambio del año 2026 va a ser de 1.423 pesos. Recordemos que ayer cerró el oficial a 1.482 pesos. La Claro. banda está casi a 1.484. Al borde del techo de la banda, ahí después tendría el Banco Central, tendría que, para provocar la corrida cambiaria, tiene que salir a vender dólares. Después la banda, pues el compromiso con el fondo y pusieron 1.423 pesos, un valor ya increíble. Después pusieron un índice de precio al consumidor promedio del año 2026 del 10,1%. Después están suponiendo que vamos a tener un déficit comercial de 6.000 millones de dólares. Las importaciones van a ser por 118.000 millones de dólares y las exportaciones por 112.000. No creo que alcancemos los 112.000 millones de dólares, pero sí estoy seguro que si el dólar fuera sería mucho más las importaciones. O sea, los supuestos macroeconómicos para presentar el presupuesto ya son mentirosos. Ya tienen clara idea de engañar a la población y por supuesto el Congreso espero que tome cuenta de esto y no se lo vote en estas condiciones. Después tienen algunas perlas. Por ejemplo, la primera que saqué es el tema de la deuda. La deuda no es un tema menor. Ellos suponen, no sé por qué suponen, que van a poder hacer frente a toda la deuda. Pero cuando vos, y que van a tener un superávit financiero, un superávit primario de 2,2% del PBI, como hablábamos ayer, que era lo mismo que le habían planteado al Fondo Monetario Internacional, porque este presupuesto tiene el mismo esquema que le presentaron al Fondo Monetario Internacional en agosto. Cuando le pidieron la ampliación, en el concreto la ampliación, que se daría el 18 de agosto, Caputo viajó a verse con los técnicos del fondo y presentó un esquema de lo que iba a ser el presupuesto 2026. Y ahí puso que íbamos a tener un superávit primario, o sea, antes el pago de la deuda de 2,2% del PBI. Ese en pesos, para el tipo de cambio de hoy sería unos 11.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Cuando dicen, y de ese superávit, vamos a utilizar para pagar, cosa que no dice Milei en su discurso. El Sí. discurso dice que el ahorro fiscal es para que el sector privado invierta. Mentira, es para pagar deuda. Pero, sin embargo, dice que le sobran 226.000 millones de pesos. Eso dice 226.000 millones de pesos que va a tener de superávit financiero. O sea, va a pagar los intereses y le van a quedar 226.000 millones de pesos. Con lo cual, muy parcialmente se cumplirá lo que dijo él. Pero lo que no dice, porque existe lo que se llama la jerga presupuestaria bajo la línea, la relación de deuda. Sí. La deuda se incrementa en 9,5 billones de pesos. Es en pesos, pero si fueran dólares serían 6.800 millones de dólares. O sea que
los cálculos que hacen ellos son tan inconsistentes que reconocen que si bien ellos tienen ese superávit financiero, lo hacen a costa de renovar y ampliar la deuda, no sé quién le va a prestar la plata. Tal vez los organismos internacionales, porque con una tasa de riesgo país de más de 1.200 puntos, es el drama que tienen, Sí. no pueden conseguir financiamiento externo. Nadie le quiere prestar a Argentina, todos quieren salir de la Argentina, están saliendo de la Argentina. No, aparte que lo digamos y ahí hagamos un paréntesis, en estos casi 2 años no lograron la inversión que ellos pretendían o esperaban. Hay que decirle a la gente, la inversión privada no llegó nunca, la lluvia de dólares no llegó nunca, solamente se fundieron con dólares que tenían guardados los argentinos, algo, y muy poco lo del RIGI, que tengo entendido, ¿no? Mirá, totalmente de acuerdo. Y los préstamos que llegaron de los organismos internacionales, lo hablamos contigo los otros días, ayer. Sí. Los préstamos que llegaron de los organismos internacionales lo timbiaron. La denuncia de los empleados de la Administración de Discapacidad, Administración Nacional de Discapacidad, ANDIS, denuncian que los 647 millones de dólares que le dio el BID, no entró un solo dólar, que no entró un dólar de esa plata. Denuncia presentada por el personal jerárquico, el personal de planta de la Administración Nacional de Discapacidad. O sea, han cortado planes sin fiscalizar si eran varios o no, han hecho cualquier barbaridad, ni en los dólares que le ingresaron los préstamos del BID y del Banco Mundial tienen fines específicos, una obra pública o un servicio esencial como es el de la discapacidad. Sí. No llegó un solo dólar a la Administración. No ingresaron para el destino que tenían, sino que fueron utilizados bajo otro destino, cambiando, porque como decís bien, todos estos fondos internacionales vienen con un destino específico, deben ser gastados para eso, lo que significa técnicamente malversación de fondos públicos. Exactamente, y debería ser acusado Caputo por esto, pero no lo va a hacer. Yo te recordaba ayer que la oposición, cuando Caputo fue presidente del Banco Central y rifó 15.000 millones de dólares, se quejó ante el Fondo Monetario Internacional. La respuesta del Fondo Monetario Internacional fue siempre la misma. La Argentina es un país soberano. Claro. Nosotros teníamos que castigarlo a ustedes por incumplir con el estatuto del fondo, un artículo 7, inciso A, que prohíbe expresamente utilizar los dólares del Fondo Monetario Internacional para financiar el mercado cambiario. Claro. Esto lo dice expresamente el artículo 7, inciso A del estatuto. Le dice, nosotros tenemos que castigarlo a ustedes no cumplieron. En todo caso, ganan juicio a Caputo. Se armó una comisión bicameral, como decía Perón, y sabe que no soy peronista, cuando no hace una comisión para que no haga nada. Armaron una comisión bicameral en el Congreso, dado la respuesta del fondo, Caputo nunca se presentó, contestó por escrito y lo que quiso es. Después decía que iba a volver a contestar, no contestó nunca. Y hoy es en vez de estar preso por malversación de fondos, hoy es el ministro de Economía. Bueno, pero volviendo al presupuesto. Suponen también que van a tener un aumento del ingreso, porque claro, están suponiendo ellos que van a tener una tasa de crecimiento del 4,5% del PBI. Entonces, esa tasa de crecimiento del PBI, vos haces la cuenta, que no tiene nada que ver con la realidad, le da un crecimiento de la recaudación. En vez de ser 16,7%, como fue este año, 2025, que lo ellos ponen, va a ser de 17,3%. Es bastante. O sea, es un aumento muy fuerte de la recaudación y ellos han reducido impuestos. El nivel de actividad se está cayendo. La recaudación hasta agosto demuestra que mes a mes viene cayendo la recaudación porque cae el nivel de actividad. Los principales impuestos son IVA y ganancia y son los que más se reciben. A nivel nacional, los que más se reciben. En la provincia debe pasar lo mismo con ingreso bruto. Pero, bueno, después plantean la quita de subsidio, reducir el subsidio en pasarlo del 0,8% del PBI, que es los subsidios de la energía y al transporte. O sea que vas a pagar más caro el transporte y vas a pagar más cara la energía, luz, gas, porque lo van a reducir del 0,8% del PBI a 0,6% del PBI. Lo bajan en 0,2 puntos, que es mucho también. Después plantean el ajuste a las provincias. Eso quería, bien. Contá bien de qué se trata eso, que claramente ellos en este presupuesto, porque decían ya, o lo dijo concretamente, ya la nación va a gastar mucho menos que todas las provincias, primera vez en la historia, bla, 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 bla. ¿En qué reduce este gasto de las provincias, esta reducción de costos y de inversión en las provincias? Mira, se basa en dos cosas. Lo que se llaman las transferencias automáticas no puede porque está por ley, tendría que modificar la ley y no creo que el Congreso le vote eso. Y no lo va, tampoco, aunque no sé, capaz que lo envía, pero no se basa en eso, se basa en un automático. Esto es. Por eso hacen tanto hincapié en no aprobar la coparticipación de los aportes del Tesoro Nacional, de los ATN. Contigo lo hemos hablado, en el año
2024 solamente distribuyeron el 7% de los ATN a Bahía Blanca, no dieron peso y estuvo inundado. En el 2025 mejoró, tengo los datos hasta julio, fue del 11,3% hasta julio. Está bien, eso es verdad. Pero es 11,3%, mejoró con respecto al 2024, pero no es el 100% que se lo quedan ellos, se quedan ellos. Por eso estoy entrando hincapié, porque uno de los ajustes va a ser, no van a compartir los ATN, se van a mantener firmes esto. Espero que el Congreso lo rechace en esta semana, que el Congreso ya dé vuelta a esto, antes de tratar esta mentira, dé vuelta a esa situación y le exija al gobierno que distribuya lo que le corresponde a la provincia. Y después ellos tienen un proyecto de ley que es un régimen de extinción y obligaciones recíprocas. O sea, Tucumán tiene deuda con la Nación, Sí. por el préstamo que alguna vez, etcétera, y a su vez la Nación tiene deuda con la provincia. Entonces, que se compense. Esto habría que verlo con lupa, habría que ver cada caso como es. Pero ellos piensan ahorrar plata del presupuesto nacional a través de este régimen de compensación. Bueno, te debo tanto, pero te lo compenso con lo que te debía de tal obra. O sea, una situación de inferioridad de condiciones para las provincias que tienen que negociar con la Nación y la Nación es la que tiene la casa. Dice, mira, yo no te voy a pagar esto porque vos me debes esto. O sea, van a inventar, o por ahí tendrán datos objetivos, pero no es el caso. Ellos hacia atrás no ven. El presupuesto es el plan anual del gobierno hacia el futuro, hacia el año que viene. Vos no podés andar compensando deudas a costa del presupuesto del A 2026. ver si lo entiendo, Horacio. Ellos lo que quieren es básicamente una conciliación de deuda con la provincia. A ver, nos sentemos, Exacto. ¿qué te debo yo, qué me debes vos? A partir de ahí, reducir lo que deberían enviar a las provincias. Ejemplo, subsidio de transporte, subsidio, bueno, el tema que no están pagando desde hace rato, el tema docente, el incentivo docente, ver cómo quedan y de ahí eso está como planificado. Si no está la conciliación, ¿cómo pueden hacer números en el presupuesto? Es lo que no entiendo. Bueno, ellos se cuidaron de ponerlo, no pusieron cuál es el Ah, número, porque ah, dicen, eso, en las planillas no están los números esos, porque ellos se cuidan expresamente de eso, pero la idea de ellos es ahorrar presupuesto, lo dijo en el discurso Milei. O sea, pero aparte está mal, porque vos podés hacer compensaciones a la provincia, pero fuera del presupuesto 2026. No tiene que ser el presupuesto, que es el plan del año claro. 2026, el que tiene que pagar. Esto es una cosa. Y aparte ya hay una maldad manifiesta de ellos, porque en realidad las provincias son perjudicadas por la nación permanentemente. La nación, y no solo este gobierno es el peor de todos, pero todos te pisan algún tipo de transferencia, te la demoran, no cumplen en tiempo y forma, no con las automáticas porque eso sería violar la ley, aunque Sí, ha pasado un crisis grande que se ha suspendido por unos meses, por recuerdo, ejemplo, el sí, año 2002. sí. Pero no, lo frecuente es que con las automáticas cumplen. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de esto? El trasfondo de esto es, van a hacer que la provincia de Tucumán le deba plata a la nación y la nación se lo va a cobrar de las transferencias automáticas. ¿De dónde se lo va a cobrar la nación? Claro. O te va a obligar a vender una empresa tuya para quedarte con la plata de él, cosa que es inverosímil. Y si no, se va a quedar con la plata de la transferencia automática. O sea, ellos están planteando un presupuesto de ajuste para tener ese superávit financiero magro de 226.000 millones de pesos que dijimos. Entonces, menos de 200 millones de dólares. Sí. Y tener un superávit primario de 2, que es lo que le interesa a ellos, 2,2% del PBI para pagar los intereses de la deuda. Entonces, ¿qué tratan de hacerlo? También que las provincias hagan el ajuste. Lo que le ronda en la cabeza a Caputo, lo dijo en mayo de este año, fue, nosotros nos encontramos, lo tomó la cuenta de inversión, que es el ejercicio fiscal del año Sí, 2023. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la Administración Nacional gastaba el 22,5% del PBI. Nosotros lo bajamos al 17%, bajamos 5,5%. Las provincias siguen gastando el 15% del PBI. Y está bien, las provincias siguen gastando el 15%. Por eso no tenés gente en Tucumán durmiendo en la calle como tenés en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Tucumán, por haber mantenido el gasto público, hizo ajustes, pero sigue siendo el 15% del PBI por el atraso cambiario. Sigue siendo el 15%. Hizo ajustes por el atraso cambiario. Está bien que no les haya hecho, porque por eso Tucumán todavía tiene alguna solvencia fiscal. En cambio, ellos hicieron el ajuste, como el perro que se muerde la cola, hicieron un brutal ajuste. Es más, considerando del presupuesto 2026, de lo que hacen en el 2025, reconocen que redujeron el gasto público en un 31%. ¿Cómo lo redujeron? En la obra pública. Está totalmente para allá. Y ahí tenés otros castigos a la provincia, porque la nación no tiene más territorio físico. La claro. tuvo alguna vez cuando la ciudad de Buenos Aires, Tierra de Fuego eran territorios fiscales Sí. nacionales.
Hoy no tiene territorio físico. El ajuste en la obra pública es el ajuste sobre la provincia. Todas las obras públicas que estaban en el presupuesto 2023 y se habían cumplido 24, 25, 26, no se hicieron. O están paralizadas o no se hicieron. No le dio un peso para obra pública a la provincia. Y ahora, cuando está planteando claramente de que va a privatizar todo el sistema de vialidad y que hizo un brutal ajuste, quiere decir que no piensa dar un solo peso a la provincia a nadie, porque va a pretender que eso lo liciten las provincias y se lo den al capital privado. O sea, negocio de los intendentes o los gobernadores con el capital privado, pero a costa de la provincia y a costa del presupuesto provincial. Que las obras públicas las hagan las provincias pagándole al sector privado por lo que ellos llaman ese sistema de participación público-privada. Por ejemplo, las obras de vialidad la destruyen. Hay presentaciones judiciales para que esto no pase así, pero ellos hasta ahora tienen anulado Vialidad Nacional, tienen limitado el INTA, el INTI, han echado gente en esos dos organismos, amparándose en decretos de ellos, en decreto de necesidad de urgencia, basado en el decreto 70 y en la ley 27742. Ana, lo de la ANMAT me exime mayor comentario. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Tenemos más de 100 muertos por el fentanilo contaminado, porque la ANMAT no existe más. No, está formalmente ahí, pero no cumple la función, no tienen trabajo. Conozco a algunas personas que trabajan ahí, no tienen trabajo, no le dan ninguna tarea para hacer. Van, firman y no hacen nada todo el día porque lo quieren cerrar, porque quieren que el manejo para los laboratorios, para la técnica médica, para las empresas alimenticias, nadie controla nada. Entonces, esto que estamos viviendo lo quieren proyectar para el año que viene. Pero para no hacer más pesado esto, las premisas del presupuesto son totalmente inconsistentes, el tipo de cambio, la inflación, todo esto es mentira. Segundo, en el proyecto de ley están planteando una fuerte reducción del gasto en las provincias, una fuerte reducción en las obras públicas, una fuerte reducción del gasto en la Administración Nacional en organismos que ellos creen que no sirven para nada, como los que nombré, Vialidad, INTA, además, CONICET, y a su vez están planteando tener un superávit cuya única prioridad es pagar los intereses de la deuda, que tampoco pueden pagar, porque si nos referimos al año 2025, ellos pagaron hasta agosto de intereses 9.000 millones de dólares, de intereses solamente, es en pesos preequivalente a 9.000 millones de dólares, pero hasta agosto, los intereses vengados eran 15.000, 6.000 millones de dólares capitalizaron, 6.000 millones de dólares capitalizaron esos famosos LECAP, NOCAP, capitalizan y tiraron la pelota para hasta ahora. Todo eso lo capitalizaron después de la elección del 26 de octubre. Pero después del 26 de octubre tienen 6.000 millones de dólares que tienen que volver a capitalizar de la deuda en pesos. De la deuda en dólares es peor. En la deuda en dólares ellos tienen vencimiento de acá hasta enero, porque en enero tienen 4.200. Tienen vencimiento por 8.200 millones de dólares. Hasta enero, esto es la realidad hoy. Hasta enero del 2026 ellos tienen que pagar 8.200 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto tiene el Tesoro? Menos de 900 millones, porque tenía 1.500, pero ya repó en estas 2 últimas semanas 600 millones de dólares que vendió el Tesoro. El Tesoro, para pagar esos 8.200 que hay que pagar hasta el 31 de enero del 2026, tiene menos de 900 millones de dólares. O sea, un poco más del 12% lo que tiene que pagar. ¿Dónde saca el resto? Claro. Es en dólares, porque con los bancos locales, forzándolo, negocia. Pero a los bancos locales reconocen que le deben 82 billones de pesos. El total de la deuda es en pesos 82 billones de pesos. Sí, más o menos unos 65.000 millones de dólares, una barbaridad. Pero como son los bancos locales y los brokers, los pueden negociar como negocian, pagándole más intereses como paga, lo que hemos visto todas, 2 veces al mes, pagándole mayor interés, le reconoce tasa del 4% mensual. Todo eso es cierto, pero lo puede renegociar. Con los acreedores externos no, porque quieren cobrar e irse. Claro. Quieren cobrar, ninguno le va a... No tienen capacidad, porque los países, por ejemplo, tomamos, como decíamos con vos ayer, tomás Japón y Estados Unidos. Japón y Estados Unidos son los 2 países, Estados Unidos es el mayor deudor de la Tierra. Japón tiene una deuda mayor que su PBI, pero ellos negocian con sus acreedores esa tasa del 1,7% anual. Y le van renegociando, y como ellos crecen más de una tasa de 1,7, le conviene. 2,1, pueden pagar. Ellos tienen ya esa matemática, Japón hace muchos años, Estados Unidos es menos ordenado, a veces baja, otras veces sube, otras veces compensa, pero pagan porque tienen la menor... Nosotros no. Nosotros tenemos altas tasas internacionales, 1.200 puntos, son una tasa de casi el 15% anual de interés. Casi el 15%. Si la prenda de Estados Unidos es 1,7, no podemos pagar. Ellos no quieren que le paguemos, quieren irse. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para pagar 8.200 millones y tener 900 en cartera? Imposible. Otra cosa, tener vencimiento en el 2026, está en el presupuesto por 19.000, la deuda externa en dólares.
19.400 millones de dólares. Para el 2027, 14.800 millones de dólares. O sea que, además de los 8.200 que le faltan para, bueno, no, porque hay una parte, hay 4.600 se pagan en enero. Bueno, pero tenés 34.000 en el presupuesto, dice que tenés que pagar 2026, 2027, 34.200 millones de dólares. Y reconoce que tienen déficit comercial. Te repito, para el año 2026, 6.000 millones de dólares abajo. Sin dólares. ¿Dónde sacar dólares para pagar? ¿Quién te va a financiar para pagar los 34.200 millones de dólares que tiene que pagar? No quiero marear más a la audiencia, pero está quebrado, es inconsistente por donde lo mires. Ellos hacen un presupuesto para congraciarse con el Fondo Monetario Internacional y a través del fondo con el resto de los acreedores, porque el fondo hace de supervisor del resto de los acreedores, y demuestra claramente su inconsistencia en que ni siquiera pueden pagar la deuda por la magnitud de la deuda y por la magnitud de los vencimientos. Mi querido amigo, mil gracias. Lunes Gracias y martes en Cuentos Chinos ya te venís y te sentás acá y te haces cargo del programa. Bueno, si vos me llevas, sabés que encantado. Yo nací ahí en Tafí Viejo, te das cuenta que para mí cuando voy siempre no dejo de ir a donde era mi casa. Claro, así es. Abrazo grande, cuídate mucho. Muchísimas gracias.